Durante mucho tiempo lo que pasaba entre la Unión Soviética y Occidente era algo que no se trataba básicamente en noticias porque las cosas estaban bastante segmentadas, en fin, era más fácil verlo en películas de espionaje, de cosas de ese tipo, donde estaban los distintos servicios de inteligencia de Occidente y particularmente Estados Unidos y de la Unión Soviética siempre de alguna manera en disputa. Y de pronto aparece un personaje que es el presidente Gorbachev, que coloca una serie de términos que no se habían conocido hasta entonces, y particularmente el de la perestroika, que era una forma de buscar una suerte de ayornamiento, de acercamiento a una modernidad de la Unión Soviética que los gobernantes occidentales de alguna manera entendieron muy bien de cómo podía beneficiar esto más a Occidente que a la propia Unión Soviética. El hecho es que Gorbachev se transformó en un personaje extraordinario, como no había habido necesariamente alguno desde la Segunda Guerra Mundial, y cohabitó muy intensamente con los líderes de Estados Unidos, de Inglaterra y Europa. Murió hoy Mikhail Gorbachev, Raúl, y queremos tu semblanza de este personaje en términos políticos e históricos. Sí, Fernando, es un personaje extraordinariamente interesante y a la vez hasta cierto punto trágico, porque estaba cargado de buenas intenciones y de transformar a su país, dar un salto hacia una modernidad, y más que modernidad, hacer la Unión Soviética un país más eficiente. Y no necesariamente lo consiguió, aunque marcó un antes y un después. Mikhail Gorbachev viene de la Rusia profunda. Él vivía en una comunidad agrícola con sus padres, y todo su pasado fue en actividades rurales, y de hecho su ascenso en el partido fue a través como miembro del Partido Comunista, por supuesto, y él siempre, desde muy temprano, militó en el Partido Comunista y era un activista convencido, digamos, con muchos bríos, entusiasmo dentro del Partido Comunista Soviético, y llegó al Comité Central y estaba en la Comisión de Agricultura, y allí fue ganando el respeto, y en parte por su sencillez, por la forma directa en que planteaba las cosas, pero porque también estaba poniendo el dedo en la llaga en una serie de puntos en que, por ejemplo, la agricultura soviética era ineficiente, se habían cometido muchos errores. De hecho, en la Unión Soviética se vivieron grandes hambrunas, hubo políticas forzadas de reforma que no dieron los resultados esperados. Bueno, y Gorbachev era el primer gran líder que no había participado en la Revolución Rusa. Es decir, todos los líderes anteriores habían estado en esa época. Él ya pertenecía a una generación completamente diferente y venía con ideas muy distintas, pero siempre dentro de una perspectiva comunista. Por ejemplo, de él, cuando ya se acerca a niveles de poder significativos, lo tratan, algunos se esperanzan de que él va a introducir reformas de mercado en la Unión Soviética. Y no, él creía y planteó siempre algo que en Occidente se le ha bajado el perfil, pero él siempre manifestó su convicción en la superioridad del sistema socialista, como él lo entendía, y lo entendía cercano a las convicciones del Partido Comunista Soviético. Con todo, él era un muchachito comparado con todos sus predecesores, y especialmente el cambio de estilo que él representaba de cara a Brezhnev, a Leonidas Brezhnev, que era
casi se decía en broma, en chanza, que era una momia embalsamada que la movían artificialmente, porque realmente era la inexpresividad total. Y llega Gorbachov con su esposa Raisa, directo, haciendo broma, algo que no se había visto en Rusia, con la Unión Soviética. Y además, el secreto era absoluto. Tú mencionaste perestroika como un concepto que él aportó. Perestroika significa reestructuración. Sí. Él quería, en ruso, por cierto, y él lo que quería era una reestructuración de la Unión Soviética para convertirla en un país moderno, competitivo. Y la otra gran palabra que él nos aportó en Occidente es glasnost. Sí. Glasnost significa transparencia. Y si algo era notorio en la Unión Soviética, era la total oscuridad de cómo se tomaban las decisiones. Habían especialistas que estudiaban el Kremlin. ¿Y qué es lo que estudiaban? Porque no se filtraba nada. Era cuando se asomaban en una festividad a un balcón, en qué orden venían. Y según el orden de los distintos jerarcas, decían, hay un cambio hacia la izquierda, hacia la derecha, viene una temporada o una época más autoritaria, y cuando comienza a aparecer nuevos rostros, bueno, se sabía que iban a venir cambios, y por supuesto uno de los rostros más emblemáticos es el de Gorbachov, y él introduce este concepto junto con perestroika de glasnost, y tratan de abrir lo más posible, pero como ocurre en tantas situaciones, cuando hay una olla a presión, soltar de pronto la presión puede ser muy peligroso, y eso fue lo que pasó en la Unión Soviética. Se habían acumulado demasiados conflictos que habían sido taponeados, que habían sido reprimidos, que se habían escondido bajo la alfombra, y claro, cuando se comienzan a hacer las primeras reformas y Gorbachov comienza a intervenir, empiezan a estallar una serie de conflictos, algunos de ellos con algunas de las repúblicas soviéticas que habían sido oprimidas, y como se comienzan a multiplicar los conflictos, Moscú tiene cada vez más dificultades para administrarlos, y muchos de estos conflictos se dan dentro del área soviética, el glasnost soviético, que es si tú quieres, los países, lo que se conocía como el campo socialista, que son todas estas repúblicas europeas, como Checoslovaquia en aquel entonces, hoy día ya no es Checoslovaquia, Hungría, la República Democrática Alemana, en fin, todos estos países que estaban bajo el eje o bajo el dominio de la Unión Soviética, comienzan una serie de movimientos, primero para buscar mayor autonomía y finalmente para independizarse completamente. Y esto también pasa dentro de algunas de las repúblicas soviéticas. Una de ellas después, posteriormente, viene a ser Ucrania. Pero mientras esto está ocurriendo, Fernando, tú lo señalaste al comienzo, había una verdadera deslumbramiento por Gorbachov. Es decir, venía un personaje totalmente desconocido, con un lenguaje nuevo, y eso generó expectativas enormes en Occidente. Sí, hay que acordarse, yo por eso mencioné que básicamente Occidente, buena parte de Occidente solamente conocía a la Unión Soviética por la representación que se hacía en términos culturales. Las películas de James Bond, las cosas de espionaje, las competencias en términos espaciales, y por lo tanto los personajes de ese país eran muy distantes. Digamos, atrás había quedado Stalin, Brezhnev mismo, tú lo mencionaste, era una persona tan circunspecta que prácticamente de alguna forma te señalaba o te mandaba un mensaje de un país taciturno, cerrado, gris, etcétera. Y de pronto salta Gorbachov
y empieza a hablar de glasnost, de transparencia en la forma, transparencia en las cosas. Se acerca a Occidente como ningún otro se había acercado, a Margaret Thatcher, como la vimos ahí, a Ronald Reagan primero, George Bush después, en fin, y da la sensación que había un cauce para entender o para reconocer un poco de nuevo a este enorme país que era la Unión Soviética sobre la base de un nuevo prisma. Pero, claro, una cosa es lo que propongan a veces los líderes y otra es si es que acaso la máquina que está detrás lo sigue. Sí, bueno, a mí me tocó, yo estuve en la Unión Soviética, estuve después en Rusia, y a mí me llamó siempre la atención la absoluta falta de transparencia, que llegaba a niveles increíbles. Por ejemplo, en Moscú no habían guías telefónicas. Tú tenías que saber el teléfono o conocer a la gente, pero tú no podías entrar a una cabina de teléfono y ver, buscar un nombre, buscar a alguien en Moscú. Esos niveles de compartimentación, de oscuridad, de secretismo, era algo realmente impresionante. Y claro, Gorbachev trata de cambiar esto, pero cuando tú, como te decía antes, levantas la olla y que está en plena ebullición, te compras un pleito enorme. Y, por ejemplo, a mí me tocó estar en el momento en que, cuando empieza a desmembrarse la Unión Soviética, y especialmente uno de los países más leales a Moscú era la República Democrática Alemana. Y Occidente y Alemania, que se pone muy nerviosa, Helmut Kohl en ese momento, querían a toda costa que salieran las tropas rusas o soviéticas de la República Democrática Alemana. Tenían tropas estacionadas allí y querían que lo hicieran al más breve plazo posible, porque tenían miedo de que Gorbachev no durara. Y si caía, bueno, habían perdido una oportunidad histórica para la reunificación de las dos Alemanias, la occidental y la del este. Y empiezan a presionar y presionar a que Gorbachev retire las tropas. Y él accede. Primer problema, que hoy día estamos viviendo las consecuencias de esa decisión, es que Gorbachev no pide garantías reales, escritas, no pide un tratado en que le den seguridad de que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no va a ingresar o no va a captar a los países de los cuales la Unión Soviética se retira y que los va a tratar de incorporar a la propia OTAN, que es contraria a Rusia o la Unión Soviética en aquel entonces. No pide ninguna garantía, cosa que hoy día Moscú lamenta profundamente. Y segundo, cuando retira las tropas, y me consta porque estaba allí, no tenían dónde llevarlas, es decir, no tenían suficiente, no habían hecho los arreglos para hospedar, alojar a estas tropas que volvían y a Rusia. Y cuando vuelven, bueno, que genera un desorden enorme, y todo esto estuvo realmente muy mal gestionado. Y eso se lo comienzan a enrostrar a Gorbachev, que ha actuado en forma precipitada, que él trata de quedar bien con Occidente, pero no se preocupa de su propia gente, y todo esto le va generando un ambiente muy adverso en Rusia, y finalmente hay un intento de golpe de Estado en contra de Gorbachev, que quien lo sofoca es Yeltsin, pero Yeltsin finalmente termina tomando él el poder y desplazando a Gorbachev. Y lo más llamativo es que, si tú ves, cuando Gorbachev trató de volver, unos años más tarde, en el 95, postuló a una candidatura para la presidencia en Rusia, obtuvo el 5% de los votos. Es decir, una cantidad, pero increíblemente baja, si tú piensas la popularidad que él tenía en Occidente. Y él, en Occidente, por decirlo de alguna manera, era un verdadero rockstar.
Es decir, se organizaban grandes cenas, la gente pagaba fortuna por estar en el salón con Gorbachov, por haber estrechado la mano con él, haberse tomado una foto. Es decir, él tenía una popularidad increíble en todo Occidente y era muy querido por figuras incluso de la derecha dura europea. Tú mencionaste a Reagan y la señora Thatcher, que dijo, con este hombre yo puedo hacer negocio, frase textual de ella. De manera que hay un divorcio total entre la bajísima popularidad que él tuvo en años posteriores en Rusia, y él, no hay que olvidarlo, siguió siendo un ruso, por así decirlo, de corazón, y muy convencido de muchas de las cosas que había sido la Unión Soviética. De hecho, él aprobó la invasión a Crimea, ahora en el 2014, y él, digamos, mantuvo una relación ambigua con Putin, y Putin le ha rendido un gran homenaje ahora, después de su muerte. Sí, bueno, tú sabes que en términos políticos montones de veces se rinden grandes homenajes a personas que, bueno, han sido aniquiladas por las mismas personas que le venden y que le rinden los tributos, digamos. Y hay que hacerlo porque forma parte de la, qué sé yo, liturgia, pero es interesante la vida de él. Además tuvo un acercamiento muy fuerte con la Iglesia Católica a través de el Papa Juan Pablo II. Wojtyla decía que Gorbachov era un cambio en la situación religiosa de Europa. Y ese tipo de cosas, claro, eran muy remecedoras. ¿Y qué es lo que culmina con todo esto, a mi modo de ver, en términos simbólicos? Esas escenas que vamos a ver repetidas montones de veces de cuando cae el muro de Berlín. Que de alguna manera había una suerte de, llamémoslo así, de, entre comillas, rendición del mundo soviético frente a algo que se había plasmado, como dividido. Sí, bueno, tú mencionaste a Wojtyla, y Wojtyla, como polaco, era profundamente anticomunista, sí, pues. Es decir, odiaba a los comunistas. Él había crecido bajo un régimen muy opresivo y tenía experiencias muy amargas frente al régimen comunista, de manera que las palabras de Wojtyla frente a Gorbachov hay que tomarlas muy en serio, hasta qué punto él fue capaz de seducir a Occidente, y Wojtyla fue una pieza central en la caída del régimen comunista en Polonia y también en la desestabilización de la Unión Soviética. Sí. De manera que, y eso también lo perciben los ciudadanos rusos, y de allí que hay bastante reserva y cuestionamiento a Gorbachov en Rusia. Bueno, vamos a ver cómo son las ceremonias, porque esta cosa termina con ceremonias, y cuánto dura el reconocimiento ruso a Mikhail Gorbachov. En una de esas te da una señal de qué tanto lo consideran héroe nacional, ¿o no? Yo creo que no lo consideran héroe nacional. Sí. O no, por eso dije, o no. Ruso es un personaje negativo, ¿eh? Yo creo que lo vamos a ver ahora cuando se celebren los ritos ceremoniales, porque si tú ves mucha gente o si ves cosas muy propias del entusiasmo, ¿o no? Bueno, para decirte solamente que los entierros no son un buen termómetro. Si tú ves lo que fueron las exequias, el entierro de Stalin, sí. Hubo una histeria increíble. Sí. Y fue un gran asesino y un hombre que cometió abusos indescriptibles. Bueno, estaremos atentos. Muchas gracias, Raúl. Que te vaya bien. Chao, hasta mañana.
Hacemos una pausa y volvemos.